Muy buenas noches, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener, en el cual le pedimos al Señor que nos dé entendimiento y conocimiento de su palabra, y que esa palabra, conforme a lo que el Señor ha establecido, vaya y haga todo lo que tiene que hacer. Dice en Isaías 55 que Él enviará su palabra y que no regresará a Él vacía, sino que hará todo, todo, todo lo que el Señor desea que haga. Le damos gracias al Señor, sobre todo porque su palabra ha sido enviada para que nosotros podamos entender y conocer quién es Dios, para que nosotros podamos conocer y saber quién es el Hijo del Hombre, quién fue nuestro Señor Jesucristo, quién es. Su palabra ha sido enviada para que todo aquel que cree en el Hijo de Dios no se pierda, no se extravíe, mas ciertamente tenga promesa de vida eterna. Bienvenidos sean entonces, hoy jueves 27 de julio, esta media tarde, le agradecemos al Señor por las bendiciones que ha manifestado el día de hoy, porque nos ha dejado ver su gracia y su misericordia, no solo en este día, sino a lo largo de esta semana. Y para este día, el Señor, mientras tenía la oportunidad de estar con uno de ustedes como paciente, el Señor traía a mi mente una proclamación que fue prácticamente la primera proclamación que empezamos a hacer. Es una proclamación muy hermosa y el Señor permitió incluso que tuviéramos un testimonio después de que le compartía y traíamos a la memoria esta proclamación. Por tal motivo quiero que hagamos esta proclamación. Muchos de ustedes ya la tienen. Es una proclamación en la que básicamente se reconoce quién es Dios, en la que reconocemos que Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la que comprendemos y entendemos que Él dio a su Hijo en sacrificio y nuestro Señor Jesucristo murió como hombre en una cruz y resucitó al tercer día, pero ahora sabemos que al resucitar Él vive y reina a la diestra del Padre. En esta proclamación también el Señor nos exhorta para creer y para confiar en su palabra, para saber que nada es imposible para Dios. Preparémonos pues para hacer esta proclamación. Esta proclamación dice así. Lo invito a usted en su casa para que, si la tiene a la mano, puede buscarla, y si no, tomar nota y hacerla posteriormente. Señor, yo declaro que tú y solo tú eres Dios, y que no hay ningún otro Dios. Solamente tú eres un Dios justo, un Dios salvador, un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te adoro, Señor, y hoy vengo delante de ti para decirte que renuncio a todo ídolo, que renuncio a todo aquello que se interponga o pueda interponerse entre tú y yo. Es mi voluntad y mi deseo venir ante ti para decirte que me someto a ti en completa voluntad. Señor, te doy gracias y reconozco el día de hoy que mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hoy comprendo que he dejado de estar bajo la maldición para entrar en la bendición. Agradezco por la muerte de nuestro Señor Jesucristo
en la cruz, ya que a través de ese sacrificio y de su muerte entiendo que yo he sido perdonado de todas mis faltas, de todos mis pecados delante de ti. Y he sido, a través de este sacrificio, reconciliado contigo. Entiendo que ese sacrificio fue completo y fue suficiente. Y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy entiendo y comprendo que mi esperanza bendita de vida eterna está garantizada. Hoy vengo delante de ti, Señor, para declarar, conforme a tu palabra, que si ha habido personas que han hablado en contra mía, que se hayan levantado para orar en contra mía, para señalarme, para juzgarme, para herirme, para lastimarme, para rechazarme, hoy vengo delante de ti, Señor, para decir que yo las perdono. Si algún nombre viene a su mente en este momento, diga en voz alta el nombre de esa persona y después exprese: yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, y tras haberlos perdonado, ahora hago lo que tu palabra me indica. Yo los bendigo. Yo bendigo a mis enemigos. Bendigo a todos aquellos que me maldicen o me han maldecido. Bendigo a todos los que buscan o han buscado mi mal o que me han hecho daño. Permíteme esforzarme, Señor, para hacer el bien a aquellos que me aborrecen, aquellos que me persiguen y ultrajan, porque sé que al bendecirlos me da la confianza de saber que soy hijo tuyo. Al saber que soy hijo tuyo, entiendo que soy coheredero con nuestro Señor Jesucristo de todas las promesas que tú tienes para mí. Y eso me permite levantarme el día de hoy en el nombre de Jesús, para declarar que ninguna arma forjada podrá prosperar contra mí, y que toda lengua que se levante en juicio en contra mía será condenada, porque esta es mi herencia como siervo tuyo, y mi justicia viene de ti, oh Señor de los ejércitos. Tras haberme sometido a ti, tras haber reconocido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahora, Padre, después de haber perdonado a aquellos que me han lastimado y de haber bendecido particularmente a mis enemigos, ahora hago lo que tu palabra me indica. Resisto al diablo, resisto a Satanás, resisto todas sus presiones, resisto todos sus ataques, resisto todas sus mentiras, resisto cada instrumento o agente que él quiera usar en contra mía. No me someto, lo resisto, lo echo fuera de mí, lo excluyo en el nombre de Jesús, y específicamente rechazo, repelo y resisto toda maldición generacional, toda hechicería, toda brujería, todo accidente, toda enfermedad, cualesquiera que sea su naturaleza, todo dolor, toda inflamación, toda ansiedad y todo tipo de estrés. Señor,
tras haber rechazado y resistido en el nombre de Jesús, ahora te pido, oh Dios, que me bendigas, que ensanches mi territorio y me guardes del mal. Dame la bendición que les diste a tus siervos, como a Abraham, al cual tú bendijiste en todas las cosas, en prosperidad, en victoria, en salud, en favor de Dios, en amistad con Dios. Te adoro, Señor. Amén. Yo les invito a que hagan esta proclamación, que procuren esforzarse en el día a día. Le toma a usted 3 minutos, creo que nos tardamos o menos. Y reflexione en lo que está diciendo, piense en lo que está diciendo y reafirme su compromiso con el Señor. El Señor lo va a sorprender con lo que Él hace en estos días. Recibí una paciente y en algún momento le preguntaba a ella y a su esposo si estaban haciendo la proclamación. Ellos se quedaron viendo uno al otro y finalmente expresaban que no estaban haciendo la proclamación. Dios me permitió exhortarlos en amor, no en juicio, en amor, y resaltar la importancia que tiene proclamar la palabra de Dios. Ella está pasando por un proceso de enfermedad, está recibiendo quimioterapia en una institución. No ha sido del todo sencillo, pero afortunadamente el tratamiento se ha dado en tiempo y en forma, hasta ese último tratamiento que no se había hecho. Y después ella estaba esperando un tiempo para que fuera llamada para recibir un tratamiento con radiaciones. Cuando ella me decía que estaba esperando, había un cierto sentimiento de decir, bueno, pues a ver cuándo me hablan, porque parece ser que es hasta dentro de 3 meses. Y yo trataba, a través de la invitación, de la proclamación, de decirle que Dios en muchas ocasiones nos sorprende, aún de cosas que no nos damos cuenta. Y mientras yo le decía esto, traía a la mente el caso de otro paciente que me decía que él no hacía la proclamación porque él era un agnóstico. Para los que quizás no comprendan mucho qué significa agnóstico, gnosis viene de conocimiento y agnóstico quiere decir sin conocimiento o sin entendimiento. Y no es que la persona no tenga conocimiento o entendimiento, sino se refiere a que es una persona que específicamente, hablando de Dios o del Creador, mantiene una posición filosófica en la cual ellos argumentan que no pueden creer en lo que no pueden ver, en lo que no pueden escuchar y en lo que no pueden palpar. Que para que ellos den crédito a que algo es real, a que algo existe, a que algo es verdadero, tienen que tener evidencia científica y pruebas de que esto es así. Entonces, los agnósticos dicen, bueno, yo no niego, pero tampoco afirmo la existencia de Dios. Simplemente creo que es posible, pero no puedo aceptarlo del todo. Pero también al expresar estas palabras y al decir que no pueden aceptarlo del todo, ciertamente hay duda, hay incredulidad, y esa duda y incredulidad es muy posible que nos lleve a la falta de esperanza, a pensar que la vida no tiene mayor significado, que ciertamente la vida se vive en el día de hoy y que un día empezó, ni siquiera sabemos de qué manera porque no fuimos conscientes, y que un día va a terminar y que simplemente todo termina. Ellos argumentan que son científicos y que le creen a la ciencia. Cuando tendría yo 15 años, estaba yo en el equivalente a la preparatoria, y en las clases de biología sobre todo, pues se nos hablaba de la creación y se nos decía que
Hay una teoría que es la teoría del Big Bang y que científicamente es la teoría más aceptada, y en la cual se dice que hubo una gran explosión y que de esa explosión salieron de manera incandescente fragmentos, y que muchos de esos fragmentos de distinto tamaño, conforme se fueron enfriando, fueron dando lugar a los planetas, entre ellos la Tierra, y que después la Tierra, envuelta de una nebulosidad, ¿verdad?, en lo que se iba enfriando, y mientras se enfriaba ocurrieron ciertos fenómenos en los cuales en algún momento determinado se empezaron a reunir ciertos elementos químicos, y esos elementos químicos, que son los que conforman nuestro cuerpo, dieron origen de repente a una célula, y que esa célula empezó a dividirse, y cuando era una célula se llamaban organismos unicelulares, y conforme se iban reproduciendo se iban transformando en un organismo pluricelular, y luego ese organismo pluricelular dio lugar a una forma de vida, primero microscópica y después de manera tangible, y que la vida se originó en el mar, y que en este proceso, en algún momento determinado, eso que se había formado en el mar pasó a la tierra, y de ahí derivan todos los seres vivientes. A veces yo pensaba en ello, aunque entendía todo el proceso, aunque hay elementos para considerar ciertas verdades, al final el punto era, bueno, pero ¿de dónde salió todo? Entonces se habla de la gran explosión, del Big Bang. Pero al punto uno vuelve a quedar en el mismo lugar. ¿Y de dónde viene esa explosión? ¿Cómo se originó esa explosión? ¿Qué dio origen a esa explosión? A veces he escuchado respuestas como decir, se originó de la nada. ¿Pero acaso algo puede surgir de la nada? Y el creer en una teoría como estas quizás resulta más fantasioso que simplemente doblegarnos ante el hecho de saber que Dios existe y que Dios es real. En resumen, un agnóstico es una persona que tiene una actitud escéptica o reservada, sobre todo hacia cuestiones religiosas y metafísicas, y que no adoptan una postura definitiva o dogmática acerca de la existencia de Dios o temas similares. La posición de un agnóstico se basa en la idea de que el conocimiento humano es limitado y hay cuestiones que no pueden entenderse, están fuera del alcance del pensamiento humano. Y mientras yo hablaba con esta persona que se decía que era agnóstica, y que por eso cuando yo le decía y le hacía una exhortación que si estaba haciendo la proclamación, me decía que no, y el Señor me llevó a exponerle y plantearle algunas consideraciones. Dentro de estas consideraciones, le platicaba yo a esta otra paciente, estaba en el hecho de decirle, ¿te has puesto a pensar que todo, absolutamente todo lo que nuestros ojos y nuestros sentidos pueden percibir tiene un orden? Y eso es lo que yo también quiero decirle a usted el día de hoy. Todo tiene un orden, todo, absolutamente todo. Generalmente yo acudo al ejemplo de decir que el sol siempre sale por el oriente y siempre se mete por el poniente. Y yo les pregunto, ¿habrá algún día en que salga por el poniente y se meta por el oriente? Como un pensamiento científico, uno puede dar lugar a que un día puede ocurrir eso. Pero casi parece una postura, desde mi punto de vista, irrelevante. Y yo les digo, ¿se ha puesto usted a pensar que el día es día y la noche es noche? ¿Que el día tiene ciertas características y la noche tiene otras? ¿Ha considerado usted que las estrellas guardan la misma posición desde hace muchos siglos? ¿Ha considerado usted que las estaciones siempre están marcadas? Independientemente de que pueda haber cambios mayores o menores, las estaciones son 4 y están marcadas. Todo tiene un orden. Dios dejó un manual de instrucciones en donde expresa ese orden.
Y yo traía a cuenta el pensamiento con este paciente inicial que se refería como agnóstico, a esta paciente que estaba aquí ahora, y yo le decía, todo tiene un orden, Dios no se equivoca, Dios dice en su palabra que Él hizo todo con su palabra, y su palabra iba en el aliento de su espíritu, y que todas las cosas fueron constituidas y hechas por su palabra, y esa palabra sigue en expansión el día de hoy. En 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Es un Dios de orden. Es un Dios que así lo estableció. En el Salmo 19:1, David está expresando y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Tengo dudas de que Dios existe, y Él me dice, voltea hacia el cielo, contempla las cosas que están ahí. Todo eso cuenta la gloria y la soberanía de Dios. Dice, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En Nehemías 9:6 dice, el profeta se está expresando y está diciendo, solo tú eres Jehová, solo tú eres Dios. Tú eres el Dios que hizo los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Hizo la tierra y todo lo que está en ella. Hizo los mares y todo lo que hay en ellos. Tú eres el que vivifica todas las cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. La palabra de Dios dice que toda la creación, todo lo que Dios ha creado, alabe a Dios. Y todo alaba a Dios. Si llueve, es una alabanza al Señor. Si sale el sol en un verano, alaba a Dios. Si cantan los pájaros, alaban a Dios. Si los árboles salen frondosos y con el viento se mueven de un lado a otro, están alabando a Dios. Todo lo que respira, dice la palabra de Dios, alabe a Dios. El Señor lo expresó dentro de esa capacidad de poder comprender las cosas. Dios ya lo había expresado en su palabra. En Génesis 1, el Señor narra las cosas y cómo se fueron creando. En Génesis 1:14 dice, y dijo Dios, expresó con su palabra fue enviada, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y que sirvan como señales para las estaciones, para los días y para los años. ¿Tiene usted alguna duda de que esto ocurre así? Así ocurre. Aun cuando yo quisiera argumentar lo contrario, así ocurre. Y dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. E hizo Dios 2 grandes lumbreras, el sol y la luna, la lumbrera mayor para que se señorease de día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. La luna tiene un ciclo de 28 días, desde que la tierra existe, desde que Dios la fundó, y no ha variado hasta el día de hoy. Y en ese ciclo ocurren muchos aspectos físicos que para nosotros no tienen explicación. Dice también en este versículo, y hizo Dios también las estrellas, y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra, y Dios vio que era bueno. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Isaías 40:26 dice, levanten en alto sus ojos, levanten, miren, contemplen las cosas que Dios ha hecho, y miren quién ha creado todas esas cosas, quién las ha creado, no que vinieron de una teoría, quién las ha creado. El Dios grande y todopoderoso, su nombre es Jehová.
Él ha hecho todas las cosas. Dice, Él saca y cuenta a su ejército en el universo, y dice que Él llama a cada una por su nombre. ¿Se ha puesto usted a pensar que una persona que nace en China puede tener un nombre chino? Una persona que nace en la India tiene un nombre hindú, quizás no, los latinos no estemos familiarizados, o un ciudadano americano tiene un nombre americano, y van cambiando. Pero las estrellas se llaman exactamente igual en cualquier nación o en cualquier país. Se llaman exactamente igual. Dios así lo estableció. Dice, y Dios llama a cada una por su nombre, y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, tal es la grandeza creadora de Dios y el poder de su dominio. ¿Acaso yo puedo resistirme ante estas evidencias? Note que cuando empezamos a hacer la proclamación, la primera parte es reconocer la soberanía de Dios. Y al reconocer la soberanía de Dios, no me queda otra opción que reconocerla. Por eso empieza diciendo, Señor, declaro que tú y solo tú eres mi Dios y no hay ningún otro Dios, no hay ningún otro Dios. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Por eso se expresa y se dice, no me queda más que venir y doblegarme, venir y postrarme ante tu grandeza y decirte, quiero reconocerte como mi Señor, quiero reconocer tu soberanía, quiero someterme a ti en total obediencia. Y claro, en el proceso hay un grito de decir, un clamor de decir, ayúdame, Señor. Ayúdame, oh Dios, para reafirmar mis pensamientos en tus pensamientos. Después la proclamación habla de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Dios dijo, sean las cosas, y las cosas fueron hechas con su palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando expresamos palabras? ¿Ha pensado que tenemos un proceso de respirar? Y el proceso de respiración incluye inspiración y expiración. Y para que las palabras salgan de nuestro órgano vocal, el aire tiene que salir y tiene que llevarse a cabo cierto proceso para que las palabras sean hechas. Esto mismo en relación a cuando Dios dijo, sean las cosas hechas, la palabra salió con su espíritu. Salió con su espíritu. No puede ser solamente la palabra, tiene que ir con el Espíritu de Dios. Y esto ha continuado por los siglos de los siglos y se sigue expandiendo. Hoy, noticias científicas dicen, acaban de descubrir una nueva estrella, acaban de descubrir una nueva galaxia, acaban de descubrir un nuevo sistema solar. Podría yo pensar, la palabra de Dios en su Espíritu se sigue expandiendo. Y esa palabra que empezó a expandirse en un momento determinado, esa palabra tomó forma humana en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra se hizo carne. Y la palabra habitó entre nosotros. En algunas versiones dice, y el verbo se hizo carne, y el verbo habitó con nosotros. Y si usted se remonta al inicio del libro, dice, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Quién es por Él y para Él? Es nuestro Señor Jesucristo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada hubiera sido hecho. Sé que en el proceso de reflexionar en esto puede resultar no tan sencillo, pero es verdad. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y siendo adulto pasaron 40 días y 40 noches y Él se retiró al desierto y vino un personaje, el espíritu de maldad. Y yo le preguntaba a este matrimonio, ¿tienen dudas de que el mal existe? ¿Tienen dudas de que el mal existe? Vean las noticias, vean la televisión,
tienen dudas de que el mal existe. Y la pregunta es, si hay un Dios que formó todas las cosas y creó todas las cosas y pensó en el hombre y formó al hombre, entonces, ¿quién es el que permite toda la maldad? Hay quien genera toda la maldad y está contra Dios. Se le conoce como el padre de mentira. En la Biblia se le conoce como diablo o Satanás. Él es el generador de toda la maldad. Y Él trata de confundirnos humanamente. Él trata de alejarnos de la presencia y del entendimiento de Dios. No solo a nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí y estuvo 40 días y 40 noches, después de 40 días y 40 noches, Él tuvo hambre y se presentó. Él se presentó y le dijo, ¿acaso no tienes hambre? ¿Y acaso no dice la palabra de Dios que si tú les dices a estas piedras que se conviertan en pan, no se convertirán en pan? ¿Por qué no les dices que se conviertan en pan y comes? Ciertamente, Satanás no sabía que estaba frente a él la palabra misma, la que dio lugar a todas las cosas. Y la palabra misma le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos está diciendo implícitamente, necesitamos esa palabra, necesitamos alimentarnos de esa palabra para que nuestro espíritu sea fortalecida y podamos comprender y entender las cosas que quizás cuando no conocemos a Dios nos cuesta trabajo entender. Él ha prometido que enviaría de su espíritu para que tuviéramos entendimiento y tuviéramos revelación. En este proceso, para nosotros, Dios también expresó la importancia que tiene para nosotros humanamente el proceso del perdón en nuestras vidas. Como humanos, a lo largo del camino nos caemos, nos lastimamos, vamos generando situaciones de rechazo y de conflicto con distintas personas. Pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, pueden ser nuestros familiares, pueden ser personas con las que convivimos en el día a día. Y el problema no es que tengamos dificultades, el problema es que cuando esas emociones se quedan en nuestro corazón, lo que van a producir esas emociones que se quedan ahí no es nada bueno. Lo que van a producir va a ser enojo, va a ser rechazo, va a ser molestia. Y eso necesita ser limpiado. Dios en su palabra nos lo dice, nos dice que debemos de perdonar todas las ofensas. ¿Cuántas ofensas? Todas las ofensas. Personas que están enfermas, no solamente están enfermas físicamente, sino muchas de ellas también tienen una enfermedad en el alma, una enfermedad en la que guardan resentimiento contra el esposo, contra la esposa, contra el hijo, contra el tío, por distintas circunstancias que pudo haber ocurrido, incluso circunstancias en las cuales uno pueda decir, pues con razón está enojado, con razón está molesto, con razón no puede perdonar. Pero Dios dice, perdona. Es necesario que perdones para que seas sano. La importancia de perdonar, por eso en la proclamación dice, yo perdono en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
a todos aquellos que me hayan ofendido, que me hayan lastimado, que me hayan señalado, que me hayan rechazado, que hayan abusado de mí. Yo los perdono. Yo le invito, le exhorto para que usted se levante y diga: yo los perdono. No quiero, no puedo, pero yo los perdono. Es un ejercicio en el cual, si usted se levanta y doblega su voluntad para llevar a cabo ese proceso, entonces prepárese, porque en el proceso Dios puede incluso sorprenderlo físicamente. Y después de que perdonamos, las cosas no paran ahí. Después de que perdonamos, el Señor dice: bueno, ahora bendice a los que te maldicen. Ahora bendice a tus enemigos. Ahora bendice a los que buscan tu mal. Ahora bendice a los que te persiguen. Ahora bendice a los que te ultrajan. Jesús les enseñó esto a sus discípulos cuando les dijo: habrán escuchado que dice ojo por ojo y diente por diente. Me la hiciste, me la pagas. Buscar venganza. Pero el Señor dijo: pero yo les digo que si alguien te ofende y te golpea en la mejilla, pongas la otra. Y el Señor sigue y dice: bendice a tus enemigos, bendice a los que buscan tu mal. Porque en el proceso hay un proceso de sanidad, incluso física, para nosotros. En esta proclamación, después de reconocer que Dios es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, después de que hicimos un proceso de perdonar a los que nos han lastimado y de bendecir a los que nos maldicen, y de una exhortación para proclamar la palabra, el Señor nos lleva a un punto que está escrito en el libro de Santiago, en el cual Santiago dice: y ahora, Señor, hago lo que tu palabra me dice. No lo dice un pensamiento humano, no lo digo yo, está expresado en la palabra de Dios. Ahora hago lo que tu palabra me dice. Resisto a Satanás. Resisto todas sus mentiras. Resisto todas las cosas que Él quiere poner en mí y que van en contra de mi Dios. No las acepto, las rechazo. Y luego habla cuando dice: rechazo toda maldición generacional. Es un tema en el que no me voy a detener porque nos llevaría muchas horas de establecer algunas cosas en relación a esto, algunas a favor y otras en contra. Pero existen maldiciones, la gente puede expresar maldiciones sobre otra persona, así, de esa manera. Le comentaba yo a este matrimonio que mi esposa tiene una amiga, y esa amiga, el papá en algún momento tuvo como otra familia, como otra relación, y después en algún momento terminó esa relación e intentó volver a su casa, y luego un día esa persona estaba muriendo y él fue a verla, y cuando la fue a ver, esta mujer en su lecho de muerte le expresó: yo te maldigo, y maldigo a toda tu familia, y maldigo a tus generaciones. Y parecía haber quedado ahí, pero lo que sabemos es que en la familia de esta amiga de mi esposa ha habido muertes que no tienen explicación. Parece que el padre se suicidó, parece que el hijo se suicidó, un trabajador que trabajaba en la casa estaba haciendo algunos trabajos y se ahorcó de un árbol. Había una sombra de muerte sobre esa familia. Esas son las maldiciones, son reales, pero la buena noticia
Déjeme decirle que las maldiciones terminan cuando usted declara a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, cuando usted reconoce la soberanía de Dios en su vida, cuando usted toma ese paso y dice: me arrepiento de las cosas que me han alejado de ti y ahora te voy a seguir, ahora te voy a creer, ahora te reconozco, ahora sé que en el Hijo hay salvación y vida eterna. En ese momento usted está rompiendo todos estos juicios de condenación. Esa es la importancia. Y sigue diciendo la proclamación: rechazo toda hechicería y toda brujería. Hoy está por todos lados, inocentemente. Las películas hablan para los niños de magia, de hechizos, de varitas con las que pueden hacer cosas maravillosas y milagrosas. Aún a nosotros nos llega, ahora hay un juego por ahí que es una especie de Ouija, que fue un juego que viene desde los años 60, si no mal recuerdo, pero déjeme decirle que espiritualmente eso va en contra de la voluntad de Dios. Y no estoy satanizando y volviéndome un religioso, es real, estamos abriendo la puerta hacia cuestiones que no son agradables a Dios. Usted dirá: no, pero yo no juego a nada de eso. Pero hay gente que va al café para que le adivinen, no sé cómo se llama, si adivinaciones del futuro a través del café, o les echan las cartas del tarot, o hay tantas cosas que existen. No son situaciones agradables a Dios, y al hacerlo abrimos puertas que van en contra de la voluntad de Dios y que después no se pueden cerrar. Alguien dirá: pero yo no hago nada de eso. Muchos dicen: bueno, lo único que hago es escuchar mi horóscopo. Se llama adivinación. Sobre todo en el libro de Éxodo y Deuteronomio, el Señor habla en relación a esto y dice que no es agradable para Él. Él dice: no visitarás a agoreros, no visitarás a hechiceros, mucho menos creerás en ellos, mucho menos en sortilegios, porque abrimos puertas que no son convenientes. Por eso la proclamación dice: resisto, resisto, resisto todo lo que haya sido impuesto sobre mi vida, maldiciones, hechicería, brujería, instrumento que haya querido usar Satanás en contra mía. Y esto quiere decir que ya nunca voy a tener un accidente. Esto quiere decir que nunca voy a tener pensamientos que de repente sé que no están en el orden de Dios. No, nuestra lucha no termina. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo van a tener persecuciones, en el mundo los van a señalar, en el mundo los van a rechazar, pero no teman, porque yo voy a estar con ustedes. ¿Cómo va a estar con nosotros? Tiene que tener la palabra de Dios a su alcance como su único y mayor recurso permanentemente. Nuestra exhortación en Cristo, en nuestra familia, ha sido insistirles en la importancia que tiene el que usted tenga la palabra de Dios permanentemente. Y que Dios nos dé la confianza para continuar exhortándoles en este sentido. Proclamar la palabra, y hacía un recuento de lo que qué significaba proclamar la palabra con este matrimonio. Y les decía que en el libro de Proverbios el Señor dice que nosotros debemos de guardar su palabra. Él lo dice: guarden mis mandamientos. Es guardar su palabra, guardar la palabra de Dios. Y Él dice que nunca se aparten de ti. Grábalas en tu corazón, grábalas en tu mente, porque dice que el hacer y el tener las palabras del Señor en nosotros, dice: porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y yo le decía a esta paciente: cuando el médico te da una receta con un medicamento, ¿cómo sigues las indicaciones? ¿Cómo te tomas el medicamento? Dice: pues como viene indicado, 1 vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día. Bueno, Dios dice que si su palabra es medicina para nuestro cuerpo, ¿cuántas veces debes de tomarte la palabra de Dios? Cuando menos 3 veces al día, tal y como toma usted una medicina.
reflexionar y meditar en ella, porque está implícita la promesa, porque son medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. El Señor ya lo sabía. La proclamación sigue y dice: Señor, ahora te pido que me bendigas, que bendigas mi camino, que hagas resplandecer tu rostro sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Señor, te pido que tu favor vaya conmigo. Señor, conforme a tu voluntad, bendíceme, Señor, en prosperidad, en salud, en reproducción, en entendimiento, en conocimiento, en sabiduría. Si en ello hay un propósito conforme a tu voluntad. Cerramos prácticamente la entrevista. Ella estaba un poquito inquieta porque por ahí le faltaba un tratamiento y no se lo habían otorgado en la institución, y me decía que si era conveniente recibirlo o no, pero que también ya la habían visto para darle el tratamiento con radiación. Y yo le decía: haz la proclamación, Dios te puede sorprender, Dios te puede sorprender. No que te lo diga yo, pero Dios trabaja de maneras muy misteriosas que a veces nosotros no podemos comprender ni entender. Y déjenme darles el testimonio, porque el mismo día que tuvimos la entrevista, hablamos de hacer algunas cosas, pedir presupuestos para que recibiera su tratamiento de manera privada, etcétera, o por lo menos conseguir algunos medicamentos para que recibiera el último tratamiento. Ese mismo día en la tarde me habló, para ser más específicos, el día miércoles, eran como las 6:30 de la tarde, y me dijo, cuando me llamó, le dije: fíjate que no pude conseguirte el medicamento. Y me dice: no, doctor, yo le hablo para otra cosa. Hablo para decirle que ya me hablaron de la institución para decirme que mañana me presente para iniciar mi tratamiento. Por supuesto que no pude evitar el decirle: ¿qué te parece que Dios contesta así de rápido? ¿Qué te pareció? ¿Así de rápido? ¿Así de evidente? Porque habíamos estado haciendo esta proclamación en el consultorio. Escuché algunos sollozos al otro lado del teléfono. Sé que Dios está trabajando en esta familia. Sé que, como en todas las familias, sé que Dios tiene grandes cosas, hermosas promesas aún en esta vida. Pero Dios demanda de nosotros obediencia. Dios quiere nuestro corazón, un corazón sincero, un corazón transparente, un corazón dispuesto a creerle, un corazón dispuesto a buscarle de mañana, de tarde y de noche a través de su palabra. Nuestra exhortación es: vaya a la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios y realice esta u otra proclamación que hemos compartido con ustedes, o si usted encuentra otras, de mañana y de tarde, le quita 2-3 minutos, pero lo que esa palabra puede impactar en su vida es verdaderamente hermoso, es verdaderamente impresionante lo que la palabra de Dios hace. De regreso a Monterrey el día de ayer, me paré en un establecimiento para comprar algo y venir degustando mientras llegaba a casa para poder comer. Y me encontré a la hija de una paciente que ya les he platicado también de su testimonio. Y le decía: ¿y cómo está tu mamá? Y me dice: está muy bien. Esta paciente, recuerden que la vi cuando tenía como 80 años y que traía un problema muy, muy, muy complicado, muy grave. Y ahora está bien. Seguramente algún día podamos saber o no el propósito de Dios al permitir esto. 2 de sus hijos fallecieron. Un yerno que la acompañaba y la procuraba generalmente también ya falleció.
Y Elisa continúa, ahí está, creo que está por cumplir 97 años. Y cuando Dios nos permite ser testigos de estas cosas, es para avivar nuestra fe, es para que creamos en sus promesas, es para que haya un bálsamo en nosotros, que haya un refrigerio para poder creer en Él y seguirlo. Como dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Tomar su cruz es precisamente de lo que hablamos en la proclamación. Es perdonar y bendecir. Es reconocer que Dios es Dios y es reconocer que su Hijo, y solamente a través del Hijo, tenemos salvación y promesa de vida eterna. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.